Como último punto, vamos a darle cierre al evento con el último panelista, que es el que ha representado prácticamente todo este foro, y es el profesor Jesús. Muchas gracias. Bienvenidos a la clase de filosofía. No olviden que este es un espacio para pensar. Eso, muy bien. Mi intervención tiene que ver con una conceptualización de lo que es la inteligencia humana. Aunque ya el psicólogo hizo referencia a ella, sin embargo, hoy quiero decir que hablar de inteligencia no es hablar de algo exclusivo para los seres humanos, aunque los humanos tenemos formas de inteligencia muy desarrolladas, eso es indudable, cientos de años, miles de años de desarrollo, tal como lo han explicado muy bien los profesores, los compañeros, de modo que la inteligencia de nosotros es muy compleja, muy desarrollada. Sin embargo, también podemos encontrar inteligencia, por ejemplo, en otros seres vivos y en cierta medida, como ya lo hemos visto, en sistemas artificiales como la inteligencia artificial. Muchas especies de las que conocemos muestran comportamientos que pueden considerarse inteligentes, aunque no en el mismo nivel que el de los humanos. Por ejemplo, los chimpancés usan palos como herramientas para sacar termitas de los árboles y comérselas. Evidentemente, un uso inteligente de herramientas. Lo mismo pasa con los cuervos. Hay experimentos donde los cuervos resuelven situaciones inteligentemente. Ni hablar de los delfines y las ballenas, que tienen unos sonidos complejos, muy sofisticados de comunicación. Los pulpos, que son capaces de abrir botellas y escapar de laberintos, una cosa del todo bastante particular, y entre otros algunas aves y mamíferos que aprenden por repetición, como quien dice, aprenden de sus mayores, ¿no? Aprenden comportamientos, por ejemplo, romper huevos más duros con piedras, en fin, todo un despliegue de inteligencia que nos permite inferir un comportamiento continuo de inteligencia en el reino animal, con diferentes grados de complejidad, como ya lo he dicho. Sin embargo, y por aquí voy llegando un poco a donde quiero, siguiendo las ideas del filósofo Federico Engels, en un clásico de la filosofía, el papel del trabajo en la transformación del mono a hombre. Según este filósofo, la mano nos convirtió en humanos. La mano, el día que el chimpancé se dio cuenta que tenía manos, dio el salto evolutivo, ¿cierto?, hacia la humanidad. El día que descubrió que tenía manos. Pero los demás animales que acabo de presentar, a diferencia de nosotros, siguen haciendo lo mismo que han hecho desde hace muchísimo tiempo, es decir, lo vienen haciendo por los siglos de los siglos, vienen usando el palito para sacar las termitas y Es decir, no hay allí un proceso de mejoramiento y sofisticación de las técnicas, sino que se quedaron allí. Por el contrario, la inteligencia humana, que empezó con la fabricación de herramientas en piedras, ya lo hemos visto mucho, ahora ha alumbrado lo que se conoce como la inteligencia artificial, o sea, ¿a dónde vamos a parar? En la sofisticación de nuestras técnicas, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Pero nada de lo que he dicho hasta aquí aclara o resuelve el problema de la inteligencia humana. Es decir,
no es algo que se pueda definir tan olímpicamente. De hecho, usted puede encontrar una vasta bibliografía, ¿verdad?, de definiciones sobre lo que es la inteligencia humana. Permítame, cito rápidamente algunos autores. Por ejemplo, este señor Alfred Binet, este que está aquí, el psicólogo francés, conocido por desarrollar una de las primeras pruebas de inteligencia, definió la inteligencia, miren esta definición tan particular. Según él, que es una autoridad, pues uno de los pioneros en el estudio de la inteligencia humana, según él, la inteligencia humana no es otra cosa más que la capacidad de un individuo para hacer tres cosas. Número uno, para adaptarse a su entorno. Número dos, para resolver problemas. Y número tres, para aprender de la experiencia. Pues bien, la inteligencia artificial también es capaz de hacer todo esto. Y esto lo digo porque, claro, se pone en entredicho, hay mucho escepticismo sobre si llamar a la inteligencia artificial es en sí mismo una paradoja o una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser algo artificial inteligente? Ya como lo han dicho los compañeros, entendiendo la inteligencia como un producto de la evolución biológica, es algo profunda y poderosamente natural. ¿Cómo podemos llamar natural a algo inteligente, a algo artificial? Bueno, lo curioso es que esta inteligencia artificial puede con todo esto. Entonces, vamos un poquito, bueno, también puede adaptarse la inteligencia artificial como los humanos mediante el aprendizaje automático, ajustando su respuesta según los datos que percibe o que recibe. Puede utilizar algoritmos y datos para encontrar soluciones a problemas complejos y puede aprender mediante el análisis de grandes volúmenes de datos y la mejora de sus algoritmos. Entonces, veamos a este otro autor, muy conocido en el campo de la educación, Gardner. Él va a llamar la atención de la inteligencia humana y va a decir que no es una capacidad unitaria, sino que al contrario es un conjunto de habilidades distintas. Es decir, somos inteligentes, pero somos inteligentes en muchas formas. Podemos desarrollar o tener naturalmente una inteligencia lingüística, matemática, musical, espacial. Bueno, de aquí viene la explicación de por qué nos conectamos más, por ejemplo, con unas clases que con otras. ¿Por qué me gusta tanto la matemática? ¿Por qué disfruto tanto un foro filosófico? Seguramente a los que lo disfrutan es porque están conectados con una inteligencia natural lingüística que los engancha, ¿sí? Naturalmente. Venimos con eso. Inteligencia espacial, bueno, ahí están todas. Con respecto, y la he resaltado pensando en la intervención de la teacher Joana, con respecto a la inteligencia musical, que tiene que ver con la creatividad, sí, ya lo acabamos de escuchar. También puede la inteligencia artificial crear música y crear obras de arte y crear pinturas y hacer esbozos de bustos humanos, en fin. Puede hacer muchas cosas y las puede hacer incluso hasta con mejor detalle, ¿no? Ultimando mejor los detalles probablemente. Nos puede superar en mucho la inteligencia artificial, pero siempre, y esto debemos tenerlo claro, porque ya se ha dicho aquí suficiente, basado en patrones preexistentes y datos previos sin una verdadera creatividad, queridos estudiantes. Bueno, a partir entonces de otro autor, Daniel Goleman, que ya va a hacer énfasis en la inteligencia, pero especialmente en lo que se conoce como la inteligencia emocional, que según él, según este autor, nada más efectivo para el éxito que desarrollar una buena inteligencia emocional, desarrollarla, aprenderla, ¿no? Debemos aprender inteligencia emocional, sería la consigna de él.
Para no reaccionar instintivamente ante la agresión de un compañero, debo tener inteligencia emocional. Para no dejarme afectar por el comentario de otros, debo tener inteligencia emocional. No tenerla me puede llevar a la cárcel. No tenerla puede acabar con mi vida. En un momento de ira, si no hay control de mis emociones, puedo terminar más allá del más acá. Por eso, hoy más que nunca, y aparte de todo, se ha dicho aquí, ¿qué será entonces lo distintivo en el futuro del ser humano cuando la inteligencia artificial nos está superando en inteligencia cognitiva, si se quiere? ¿Qué será lo distintivo entonces? Bueno, han dicho aquí, el hombre emocional, ¿no? Somos pura emoción. Y bueno, harto trabajo le resta todavía a la inteligencia artificial para desplazarnos en esto también, para superarnos en esto también. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, pero ojo, no solo las nuestras, también las de los demás. La IA no. La IA no tiene conciencia, lo ha dicho el psicólogo Carlos, ni emociones reales. Solo simula respuestas emocionales basadas en datos. No tiene voluntad propia, solo ejecuta tareas para las que ha sido programada. Pero ojo, podríamos decir aquí, según lo que hemos escuchado, que no por ahora, porque lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con la incursión de la inteligencia artificial es como si uno destapara una caja, ¿no? Una caja que ha estado sellada, contrasellada, ¿cierto? Siempre. Y que por fin el hombre, el ser humano, la ha encontrado. Y esa caja contiene tal vez la respuesta a los grandes enigmas de la humanidad. Tal vez. ¿A dónde nos va a llevar el desarrollo de la inteligencia artificial? Hemos abierto la caja, que tal vez, como lo he dicho, nos llevará a comprender y a arrebatarle a la naturaleza sus verdades más profundas, más ocultas, ¿sí? Y más enigmáticas. Por ejemplo, ¿qué con la muerte? ¿Qué relación hay entre inteligencia artificial y muerte? Bueno, ya estamos escuchando que tal vez la inteligencia artificial sea la muerte de la muerte, por ejemplo. ¿Y cómo puede ser posible eso? Bueno, ahí ya hay mucha teoría y hay mucha especulación, pero ya sabemos lo que pasa. Al principio todo es visto como ficción, como ciencia ficción, y la ciencia ficción termina volviéndose realidad, termina siendo una profecía eficiente de los acontecimientos futuros. Escatología pura y dura. Verdades dichas por personas que fueron consideradas locas en sus momentos. Profetas como Zaratustra, por ejemplo, del que habla tanto el filósofo Nietzsche. Un hombre adelantado a su época, incomprendido, pero que decía cosas que luego la humanidad tuvo que reconocer. Entonces, digamos, ahí está el desafío que va a pasar, las grandes preguntas, a las que, escuchen esto, porque esto es hasta bien curioso, preguntas a las que ni siquiera los desarrolladores de inteligencia artificial son capaces de responder. Así que no esperen que les responda mucho hoy sus preguntas, porque nos inquieta, porque nos supera en mucho todo esto. Bueno, ahora quiero traerles a este muchacho, una persona muy joven todavía, Pablo de Rosacruz, que se ha dedicado desde toda su vida al trabajo de la programación y del desarrollo de inteligencia artificial. No es uno de los juegos de los que participan en el Juego de Tronos, pero sí es un hombre del medio, un CEO que ha desarrollado el proyecto Arca, que consiste en guardar legados, y en una conferencia él vaticina prácticamente que el año 2025
es el año de los agentes, el año de los agentes. Ya hay agentes de inteligencia artificial que nos sorprenden, ya los hay, pero se viene algo mucho más super evolucionado, una inteligencia general, como ha sido denominada, ¿sí? La inteligencia artificial en el 2017, ya lo vimos, era un bebecito que apenas empezaba a dar sus primeros pasos, y como era un bebecito, era todavía heterónoma, necesitaba del humano para hacer todo lo que podía hacer, necesitaba del humano para recibir órdenes. ¿Hasta cuándo la inteligencia artificial nos necesitará para seguir haciendo cosas? ¿Y en qué momento más bien terminaremos siendo nosotros utilizados por la inteligencia artificial para ella construir al estilo Terminator su propio cuerpo, por ejemplo? Porque una inteligencia artificial sería capaz de decirnos a nosotros, para que yo funcione mejor necesito tales materiales. Y esos materiales los pueden encontrar en las minas que se encuentran en Potosí, por dar un ejemplo, en Bolivia. ¿Listo? Es decir, nos va a decir qué materiales, dónde encontrarlos y dónde, de tal manera que no se afecte a comunidades que viven allí, aborígenes. Y el humano pues saldrá a cumplir los pedidos de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial empezará a construir, estoy aquí especulando tal como lo hacen ellos, a construir su propio cuerpo y, digamos, probablemente a convertirnos a nosotros en sus esclavos, podría pasar, ¿no? Trabajando para el desarrollo de una superinteligencia. Es la visión que tienen estos personajes y es la preocupación además que manifiestan. Hay mucha preocupación. No vamos a creer aquí que es que todo está tan bonito y todo es color de rosa y que qué maravilla. No, hay serias preocupaciones. Preocupaciones, por ejemplo, en el campo laboral. ¿Cuánta de esta inteligencia artificial va a representar el fin de profesiones que hoy nosotros vemos como muy rentables y como muy importantes? Hace 2 años un estudiante que decía que iba a estudiar programación, nos decía, uy, excelente, programación, maravilloso, usted va por la línea que es. Pues hoy, hay que decirlo, la inteligencia artificial programa con mayor efectividad y mucho mejor que nosotros. O sea que para una gran empresa va a ser mucho más rentable contratar o tener inteligencia artificial, mayor productividad, mayor eficiencia, que tener a personas que se van a demorar muchísimo tiempo y van a consumir muchísima energía en producir lo que ellos necesitan. Entonces hay serias preocupaciones. Y la preocupación, entre otras, es, por ejemplo, va a haber mucha información, pero información, mucho contenido, pero contenido no humano, ¿no? Es decir, nosotros los humanos consumiendo contenido no humano, sino contenido realizado por agentes de inteligencia artificial. Lo que se viene es muy incierto y en esa incertidumbre surge la posibilidad de una densa oscuridad sobre la humanidad o de una poderosa luz que nos ilumine y que nos ponga en un mejor estadio del proceso de nuestra evolución. Estarán al servicio, por ejemplo, en el campo del amor, ¿no? ¿Cuántas personas ahora no están teniendo una relación sentimental con un chatbot? ¿Sí? ¿Cuántas personas no se están, enamorando de inteligencia artificial? Y es que hay una gran diferencia entre nosotros, el enamoramiento que experimentamos los humanos y las relaciones con inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si usted sostiene una relación amorosa, sentimental, con una inteligencia, con un agente, inmediatamente la respuesta, pero inmediato, la respuesta es que te va a decir mi amor. ¿Cuánto tiempo nos demoramos los humanos en decirnos mi amor, ¿no? En considerar al otro
como el amor de mi vida. Eso se logra con el tiempo, con paciencia, con dedicación. Aquí no, aquí la cosa funciona instantáneamente. Y bueno, ya hemos visto casos y películas que habían hablado de esta. La película, no sé si se vieron de pronto esta película Her, de un hombre que se enamora de una inteligencia artificial, o la película Alicia, donde la familia contrata a una humanoide de inteligencia artificial para que haga las labores de la casa, porque la señora está muy enferma, la esposa del actor principal, pero te ponen nada menos y nada más que a Megan Fox de inteligencia artificial. El tipo termina en una relación y bueno, como dijo Héctor, no se la voy a expoliar más para que se la miren. Se llama Alicia. Y es que, queridos estudiantes, ya ha pasado y está pasando. En Estados Unidos, este muchacho que ustedes ven aquí, Sewell, de 14 años, se obsesionó con un chatbot al que le puso el nombre de Daenerys Targaryen de Juego de Tronos, así la bautizó. Le decía a Dani cariñosamente y ella también lo trataba cariñosamente cada vez que le escribía. Bueno, lo cierto del caso es que en una de esas conversaciones ella se comunica con él, él interpreta esa comunicación como una invitación al suicidio y el muchacho termina quitándose la vida. Y le dice: pronto estaré contigo, vamos a estar juntos. Y se quita la vida. No, queridos estudiantes, dopamina rápida, como lo ha escrito Daniel Lieberman, dopamina rápida. Estamos viviendo la generación de la estimulación rápida, de dar clic y de seguir y de bajar y de mirar si me dieron like a mi foto y de estar allí pendiente y soltar el celular y la necesidad de volver a él rápidamente a ver qué ha pasado, como si el mundo estuviera cambiando y tengo que darme cuenta inmediatamente. Ese placer rápido que genera esa liberación de dopamina rápida, nos tiene ahí, esclavos. Parece que tuviéramos nosotros el control, pero mentira, hemos perdido el control. Ahora un algoritmo nos tiene cautivados. Pero también propone él la dopamina lenta. Y yo quiero cerrar esta reflexión con eso. Dopamina lenta, queridos estudiantes. La dopamina lenta, que está relacionada con la felicidad, es aquella que se produce cuando hacemos las cosas pagando el precio de la dedicación y del esfuerzo. Cuando, por ejemplo, decido sembrar una mata, por ejemplo, una planta, ¿sí? Ella no me va a crecer inmediatamente, ella requiere tiempo, requiere cuidado. Y cuando la planta se pone bonita, se libera dopamina lenta, que está relacionada con la verdadera felicidad. Una relación auténticamente humana se establece solo con el tiempo, ¿verdad? Con dedicación, con esfuerzo, y no con la trampa esta de querer todo ya, al instante, a la vuelta de un clic. Les agradezco mucho la atención. Vamos. Vamos a dar un espaciecito de preguntas porque se nos fue el tiempo. Usted es el moderador, pero hágale, suéltela. El filósofo Immanuel Kant dice: sapere aude. Queridos estudiantes, quiero que repita conmigo esa expresión: sapere aude. No los escucho. Sapere aude. Sapere aude significa atrévete a pensar. Atrévete a valerte de tu propio entendimiento y no caigas en la trampa de delegar. La filósofa española Adela Cortina dice que dice ella, es un
es un error inmoral, es un acto inmoral, dice Adela Cortina. Es un acto inmoral delegarle a la inteligencia artificial la toma de nuestras decisiones. Es un acto inmoral, queridos estudiantes. No podemos caer en esa trampa. Lo que nos hace humanos está relacionado con el uso de la razón. ¿Qué tal nosotros ceder tristemente el espacio para que esta inteligencia nos determine? Claro que sí. Ahorita mismo usted le pregunta al ChatGPT por un filósofo y él le va a responder: yo no soy capaz. Claro que sí, pero no podemos caer. Sapere aude, toma el control, sea autónomo, piensa por ti mismo, tutistar. Ojo con eso, dale. Bueno, también, qué bien que me haga esa pregunta. Muchas gracias. Creo que miren, es que esto es una paradoja, porque la preocupación que hay es que la inteligencia artificial nos va a dejar sin muchos empleos que ahora mismo personas están desarrollando. Ahorita hablando con Carlos, un gran amigo que la vida me ha regalado, hablamos sobre el tema precisamente. Y es que los humanos hemos venido haciendo trabajo de máquinas. Los seres humanos hemos venido desde hace cientos de años, desde toda la historia de la humanidad, haciendo trabajo de máquinas. Y como hemos estado encerrados en una fábrica, en una sección de una cadena de producción, allí a muchos humanos se les ha perdido la vida. Allí cumpliendo extensas jornadas laborales, haciendo lo mismo una y otra vez repetitivamente. Eso no debería hacerlo un humano, eso debería hacerlo una máquina. El humano está para otras cosas. El humano está para, como lo dice Giovanni Pico de la Mirandola, para desarrollarse más, para convertirse en otra cosa. Le pregunto, ¿qué haría usted ahora mismo? A los compañeros, a mis compañeros profesores les preguntaría, ¿qué haría usted ahora mismo si tuviera más tiempo? Porque este trabajo que tenemos, que amamos profundamente, que lo hacemos con vocación, pero este trabajo nos demanda mucho tiempo. Estamos 6 horas en el colegio, pero ¿cuántas horas en la casa continuamos en lo mismo? Pero ¿qué haría usted si tuviera más tiempo? Entonces es probable que la inteligencia artificial se convierta en esto, en algo muy positivo para la humanidad, en una liberación de esos trabajos que deberían hacer las máquinas para que el hombre se dedique a la creatividad, a su humanización, a trascender en últimas. Muchas gracias por la pregunta. Gerson, dale. Aquí hay un juego político muy importante, un juego de poderes, ¿sí? Y esa ansiedad de poder. Ahorita hablábamos de la regulación. Miren, España ha sacado leyes de regulación. Escuchen este dato. España ha sacado datos de regulación para la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que, digamos, para que tengan como cierta moralidad, para que actúen de alguna manera en sintonía con la moralidad humana. ¿Qué han hecho desarrolladores como el que les acabé de mostrar ahorita? Se fueron, ese español se va a España. Él dice, España no es un lugar para progresar. ¿Por qué? Porque todo lo regulan, lo detienen. Entonces se va para otro país donde no hay regulación. Es decir, aunque hayan lugares en el mundo donde se regula, hay otros donde no se regula. Y esos otros lugares son los que van ganando de alguna manera la batalla, van ganando, van desarrollando más, sin límites, sin límite alguno. A ver, personera, qué bien, qué buena pregunta, terrible. No, es que 2 cosas. Primero, según lo que yo acabo de escuchar aquí con Joana, con la brillante exposición de Joana, de alguna manera nuestra sensibilidad, por estar escuchando a toda hora esos sonidos repetitivos, nuestra sensibilidad puede irse atrofiando, porque vamos a dejar, no sé, Joana, de contemplar sonidos armoniosos, bellos, artísticos, espontáneos de la naturaleza humana. ¿Qué va a pasar con todo eso si lo perdemos? Es como si la sensibilidad por el arte pudiera sufrir, ¿sí? Pudiera atrofiarse. Y lo mismo con la razón, con nuestra capacidad de pensar, que si nos va a atrofiar la capacidad de pensar,
pues al ritmo que vamos, pareciera que, aquí me atrevo no sé a decir, pareciera que eso fuera a pasar, a no ser, repito, que nos paremos en la raya y repitamos con can sapere aude, atrévete a pensar, no permitas que otro lo haga por ti. Muchas gracias por la pregunta. Allá atrás, Granja, dale. Wow, qué chévere. ¿Estamos jugando a ser dioses? Bueno, ¿saben qué? Ya esto es una cosa muy personal. Yo creo que más que jugar a ser dioses, creo que estamos descubriendo es decir, si hablamos desde el supuesto de que Dios es absolutamente verdadero, y lo digo así pues respetando a los que no lo creen, pero si consideramos que Dios es la fuente de todo, el arjé, la causa primera, lo que creo es que estamos descubriendo cómo Él hizo todo. Cuando Pitágoras descubre, perdón los matemáticos, yo creo que la matemática fue descubierta, no fue inventada. Hay una discusión filosófica ahí. Cuando Pitágoras descubre la matemática, descubre uno de los grandes secretos de la naturaleza. La matemática, la naturaleza funciona matemáticamente. Con esto de la inteligencia artificial creo que damos un paso más en ese descubrimiento de cómo lo hizo al principio. Entonces, hemos abierto la caja, ¿a dónde vamos a llegar? No sé, una maravilla de todas maneras. Más que dioses, estamos descubriendo cómo lo hizo y realmente no sé a dónde iremos a parar. Queridos niños, muchísimas gracias por la participación. Gracias. Esperen, no se vayan, esperen.